Buen día para todos, vamos a continuar con nuestro tema de resolución de triángulos. En este momento vamos a dar resolución a un triángulo rectángulo, pero en un contexto semirreal, que es la aplicación de un problema. ¿Listo? Antes de eso, vamos a observar rápidamente esta gráfica. Este es un objeto, hagan de cuenta que estos son ustedes cuando se ponen de pie. Y miran hacia el frente, o sea, esta es su línea de visión, yo voy mirando hacia el frente, ¿cierto? ¿Qué significa que haya un ángulo de elevación? Que me toca levantar la cabecita para poder mirar un objeto. ¿Y qué significa que haya un ángulo de depresión? Que tengo que agachar la cabeza para poder mirar un objeto, ¿cierto? ¿Con respecto a qué agacho la cabeza? Con respecto a mi línea de visión, o con respecto a qué elevo mi cabeza, alzo mi cabeza, con respecto a mi línea de visión. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Depresión cuando agacho la cabeza, elevación cuando elevo la cabeza, ¿listo? Para la solución del problema. Entonces, vamos a leer el problema. El pájaro que está ubicado justamente en la copa del árbol de este dibujo, mírenlo acá, observa el extremo de la sombra que proyecta el árbol con un ángulo de depresión de 58 grados. O sea que el pajarito, con respecto a su línea de visión, agachó la cabeza a 58 grados. Si la sombra que proyecta el árbol sobre el piso tiene una longitud de 8.8 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Uy, profe, pero ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Si no tenemos la medida de ninguno de los ángulos internos. Indirectamente sí la tenemos por algunos de los teoremas de la geometría. Miren, esta línea que está acá es paralela, ¿cierto?, al suelo. Entonces, al ser paralelas, se van a cumplir unas cosas. Miren lo que pasa con este ángulo, ¿cierto? Hay un teorema que se llama alternos internos entre paralelas. Los ángulos alternos quiere decir que está uno del lado del otro. Miren, este está acá y vamos a dibujar el otro acá. Alternos, ¿cierto? Este es el otro ángulo. Son congruentes. Bueno, entonces este mide 58, por tanto, este también va a medir 58. Listo, rápidamente. Este árbol está perpendicular con respecto al suelo. Quiere decir que mide 90 grados. Y como lo habíamos visto en el ejercicio anterior, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe medir 180. Entonces 90 más 58, 148. ¿Cuánto le hace falta a 148 para llegar a 180? Y eso es 32. Entonces ya tenemos nuestros ángulos internos rápidamente, lo que nos va a permitir trabajar con de dos formas diferentes. Una si tomamos el ángulo de referencia, este 32, otra si tomamos este ángulo de referencia, 58. Para este caso vamos a trabajar con el ángulo de referencia de 58. Entonces rápidamente vamos a mirar qué es lo que tenemos que hallar. La altura, ¿cierto? ¿A quién tenemos? Si vamos a trabajar con 58, tenemos a 8.8, que es el cateto adyacente. Entonces vean, ¿necesito la hipotenusa? No. Entonces descartamos automáticamente esta y esta. Necesito es el cateto opuesto, ¿cierto? Que no lo tengo, que sería la altura. Entonces vamos a escribirlo. Tangente de 58 es igual al cateto opuesto, que no lo tenemos, ¿cierto? Que para nosotros sería la altura, sobre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente mide 8.8 metros. Rápidamente vamos a despejar. Este está en el denominador, quiere decir que está dividiendo. Voy a pasarlo a multiplicar. 8.8 metros por la tangente de 58. Eso lo podemos hacer fácilmente pues en nuestra calculadora y vamos a utilizarla rápidamente. Tangente de 58 por 8.8. Y eso es igual a 14.08. O sea que el cateto opuesto o la altura es de 14.08 metros. Correcto, esta es pues una forma de solucionar triángulos, rectángulos aplicados a un contexto. Muchísimas gracias. Si les gusta le pueden dar like. Si tienen algún problemita que les pueda solucionar, me lo dejan escrito y yo con mucho gusto lo soluciono.